Adelante, por favor. Creo que ya estamos. Y muchísimas gracias una vez más y Muy comenzamos. bien, gracias. Aquí, Ahí estamos. Bien, yo estoy entonces proyectando ahora en la pantalla, entiendo que se está viendo, una presentación. Nos vamos a guiar con esta presentación. Yo recomiendo, por empezar, que busquen una hoja y un lápiz, una hoja y una pluma, lo que tengan a mano, para poder ir tomando nota, porque el tema es complejo y el tiempo es poco. Tenemos 1 hora y media, parece mucho, créanme, el tiempo es poco. No sé si al final va a haber espacio para las preguntas, de acuerdo a cómo estemos con el tiempo, eso ya se verá en su momento, pero ustedes, yo les recomiendo aprovechen este espacio no como quien está viendo una película o una serie que ha sintonizado Netflix, aprovechenlo como un momento de formación. Lo que vamos a ver es temas relativos a la ideología de género. Yo voy a hacer el esfuerzo de explicar qué es la ideología de género, primero que nada. En México en este momento se están viviendo cosas terribles. En los últimos días yo estaba mirando las noticias, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia ha habilitado incluso la autopercepción de la edad como un derecho. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale esta locura de que lo que yo autopercibo ser es lo que soy realmente y que el Estado debe garantizar que todos compartan mi autopercepción, etcétera, etcétera? Bueno, eso sale de algo llamado ideología de género. Y voy a poner, después de explicar qué es la ideología de género, voy a poner mi foco en la niñez, cómo esto está atacando particularmente a los niños. Entonces, esta conferencia va a tener 2 secciones, digamos así. Primero, vamos a analizar qué es la ideología de género y para eso vamos a usar a las filósofas feministas del género. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo no voy a decirles qué dice la Biblia, qué dice el pastor, qué dice el sacerdote o qué dice el papa. Yo lo que les voy a decir es qué dicen los propios filósofos del género. Porque cuando ustedes enfrenten la ideología de género, lo primero que les van a decir es no existe tal ideología. Esto es un invento de los pastores fanáticos, de los religiosos fundamentalistas, de los que se quedaron en la Edad Media. Es un invento de ellos porque odian a los homosexuales, odian a las mujeres, odian a la comunidad trans. Entonces se inventaron que hay algo llamado ideología de género que realmente no existe, sino que se lo inventaron los pastores y los curas. Bueno, eso es completamente falso. Para mostrarles que es completamente falso y que la ideología de género sí existe, vamos a hacer un recorrido filosófico por el pensamiento de los principales autores de la teoría del género, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con eso y como les dije, la segunda sección vamos a ver cómo esta ideología se está metiendo especialmente contra los niños y para cerrar, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? ¿Qué pueden hacer los líderes de iglesias? ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente? Bien, vamos a ello entonces. ¿Qué es la ideología de género? Nuestra primera sección. La ideología de género empieza en la pluma de una filósofa feminista francesa llamada Simone de Beauvoir, ¿sí? Yo no diría que ella es la creadora de la ideología de género, pero en su obra ya se deja ver una suerte de embrión de ideología de género. Ya se deja ver, digamos, los fundamentos que van a ser cada vez más exacerbados, más radicalizados con el correr de las décadas, como veremos a continuación, pero los fundamentos los sienta esta mujer a fines de la década de 1940, ¿sí? Punto muy importante, anoten, la ideología de género no es nueva. Sus fundamentos datan de fines de la década de 1940. En un libro muy, muy, muy conocido de Simone de Beauvoir, llamado El segundo sexo. Este libro es tan conocido actualmente que hoy vende más de lo que vendió cuando se publicó originalmente. Este libro es récord de ventas en estos momentos y este libro es utilizado en cualquier facultad de cualquier universidad donde se estudien materias de ciencias sociales y sobre todo, obviamente, de género. Bien, o sea, yo no les estoy trayendo una tuitera o una bloguera o una youtuber o un influencer, no, no, no.
Estoy trayéndoles a una de las más importantes filósofas del feminismo del siglo XX, que va a sentar los fundamentos de lo que hoy llamamos ideología de género. ¿Dónde se deja ver esto muy bien? En una frase de este mismo libro. Este libro dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante. En primer lugar, significa que el feminismo como tal va a sufrir un antes y un después con este pensamiento. Porque antes de Simone de Beauvoir, las corrientes feministas entendían que la mujer nacía siendo una mujer. ¿Qué significa que una mujer nazca siendo mujer? Pues que el hecho de ser mujer corresponde a un dato de tipo biológico. Si una mujer nace siendo mujer, eso significa que el ser mujer es una característica biológica que viene dada con la vida misma de esa persona. Ahora, si no se nace mujer, llega una a serlo, significa que ser mujer es un atributo que se adquiere en un contexto distinto del de la biología. Porque yo nazco con una biología. Yo nazco con una biología masculina o femenina. Por ejemplo, cromosómicamente diríamos XX o XY, según sea el caso. Ahora, si no se nace mujer, significa que ese XX o XY no importan para determinar lo que es ser una mujer. Lo que importa para determinar qué es ser una mujer es que eso llegue a ser una mujer. Ese llegar a ser una mujer es algo que se va a resolver en la vida social. Son los influjos de la vida social los que construyen al sujeto como masculino o femenino. No es la biología que nos es dada desde antes del nacimiento la que determina nuestro ser femenino o masculino, sino que son los componentes de nuestra vida social. Y estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Esto significa que hay un primer sexo y el primero está por sobre el segundo. El primero es el hombre, que está por sobre la mujer, que ha levantado un sistema de opresión llamado el patriarcado y que en ese sistema de opresión se resuelve la identidad femenina, se construye la identidad femenina. Esto que yo les estoy mencionando ahora fue escrito a fines de la década de 1940. Estos son los fundamentos de lo que hoy llamamos ideología de género. A partir de Simone de Beauvoir, se va a empezar a radicalizar todo este pensamiento y yo diría que todo el feminismo desde entonces, de una u otra forma, siempre termina volviendo a Simone de Beauvoir. En la década del 70 aparecen las feministas radicales. Las feministas radicales, sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá. En el caso de Estados Unidos, una de las más importantes de todas, quienes ustedes están viendo en pantalla. Ella se llamaba Kate Millett. Kate Millett publicó un libro muy, muy importante para el feminismo de género llamado Política Sexual. Allí dijo lo siguiente: lo personal es político. ¿Qué significa esto que hoy las militantes feministas están levantando como estandarte en todos nuestros países? ¿Qué significa el hecho de que lo personal sea político? Pues que la sexualidad, que era algo que existía dentro del ámbito de lo personal y más aún de la intimidad, ahora tiene determinaciones políticas. Que tenemos que sacar lo sexual del lugar de lo doméstico, tenemos que sacar la sexualidad del lugar de lo personal y lo privado, tenemos que sacar la sexualidad del lugar de lo íntimo y tenemos que conducirla directamente a la política. Ustedes podrán estar un poco confundidos y decir, ¿pero qué quiere decir todo esto? Bueno, se los voy a resumir con 2 o 3 ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar con uno muy claro. Educación sexual integral. La llamada educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género, ha llegado al extremo de decir que la educación de los niños en materia sexual no le corresponde a las familias porque la sexualidad es un hecho político y es el Estado el que se encarga de la política, por lo tanto es el Estado el que se tiene que encargar de ese hecho político llamado educación sexual. Actualmente se les ha dicho a los padres de familia: tu hijo no es tuyo,
Tu hijo es un sujeto de derecho, pero lo que no han dicho a continuación es que quien crea el derecho positivo es el Estado, y por lo tanto decir que el niño es simplemente un sujeto de derecho y que no es un hijo de sus padres, significa decir que ese niño es un hijo del Estado. Porque hemos difuminado la frontera que separa lo privado de lo público, y lo político ha pensado que tiene la facultad de recubrirlo todo. Segundo ejemplo, un poco más extremo. En Argentina y también en México tenemos discusiones por lo que el feminismo de género llama justicia menstrual. La menstruación ha sido convertido en un hecho político. Por eso se pide justicia para la menstruación, lo cual es una locura, porque la menstruación es un hecho íntimo, privado. El Estado no tendría que tener ningún interés en la menstruación de la mujer, a menos que politicemos la menstruación, que es lo que se ha venido haciendo, que ha llegado a tal ridículo que en Argentina, por ejemplo, tenemos leyes menstruales. Ahora, fíjense ustedes esta locura, porque, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a los productos que usan las mujeres para esos días? Productos íntimos, higiene íntima de la mujer. Pues no importa, lo íntimo se ha vuelto político. Tercer ejemplo, ¿cuál es la bandera política más importante del siglo XXI? ¿Cuál es la bandera política más importante del siglo XXI? Si nosotros pensamos en el siglo XX, podemos decir muchas cosas. Podemos decir la bandera de Estados Unidos, la bandera de Inglaterra en algún periodo anterior, la bandera de Alemania, podemos llegar a pensar en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La bandera de la ONU, quizás, en algún momento posterior a la Segunda Guerra Mundial. La bandera de la Unión Soviética, ok. Pero ¿cuál es la bandera más importante del siglo XXI? No es ninguna de esas, todas esas son del siglo XX. La bandera más importante del siglo XXI es la bandera multicolor, la LGBT, que es una bandera política. ¿O no se hizo acaso, por ejemplo, en la ONU? ¿No se hizo acaso en instituciones gubernamentales en todos nuestros países? ¿No se hizo acaso incluso al mismo nivel de los pabellones nacionales? ¿No se hizo acaso en embajadas como la de Canadá o la de Estados Unidos? Pero la bandera LGBT, además de ser una bandera política, es una bandera sexual. Remite a orientaciones e identidades sexuales. Por lo tanto, verán ustedes que este pensamiento filosófico es muy profundo y ya se ha materializado. El hecho de decir que lo personal sea político tiene el efecto de politizar los hechos personales. ¿Qué hace una persona en su cama, por ejemplo? ¿Cómo se autopercibe una persona? Se vuelve un hecho político. Y si se vuelve un hecho político, adivinen cuál es la organización encargada de gestionar e intervenir ese hecho político. Pues el Estado, que es la organización política más importante en una sociedad moderna. Por lo tanto, esto significa más poder para el Estado y menos libertad para el individuo. En la década del 80 va a aparecer otra filósofa feminista muy, muy importante llamada Monique Wittig. Insisto en algo, yo no les estoy dando ni papas, ni sacerdotes, ni pastores, ni teólogos, ni versículos bíblicos. Estamos viendo lo que esta misma gente ha pensado, ha escrito y ha difundido, para que ustedes no vayan a creerse eso de que la ideología de género es una conspiración de mentirosos fanáticos religiosos. No. Estos son libros académicos que hoy se estudian en las principales universidades y que están al alcance de cualquiera de todos ustedes. Monique Wittig, en la década del 80 en Francia, va a retomar el pensamiento de Simone de Beauvoir y va a decir, miren, Simone de Beauvoir no llega a ser lo suficientemente radical que los tiempos que corren ameritan. Simone de Beauvoir hace algunas décadas dijo, no se nace mujer, llega a nacerlo. Seamos mucho más claros, mucho más directos. La mujer no existe. Eso que llamamos mujer es una construcción arbitraria del hombre. Y más aún, dice Monique Wittig, tenemos que destruir, la estoy citando textualmente, tenemos que destruir ese hecho artificial que llamamos mujeres, con el cual los hombres mantienen dominadas a las mujeres. Eso es lo que dice Monique Wittig. Hay que reconocer que la mujer no existe. ¿Cómo vamos a probar
esto? Bueno, ella hace un giro muy interesante dentro del feminismo, que es que ella postula a la lesbiana como algo distinto de la mujer. Ella va a decir, la lesbiana no es ni un hombre ni una mujer. Es otra cosa totalmente distinta. Es otra posibilidad. Más aún, es una posibilidad política, porque el lesbianismo se constituye en el hecho de la negación radical del hombre. Ella va a interpretar el lesbianismo ni siquiera como una orientación sexual, sino como una opción política. La opción política de rechazar el dominio masculino en cualquier tipo de ámbito, incluso en el amor. Bien. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, esto es una ridiculez porque una lesbiana es una mujer que tiene una orientación sexual hacia otras mujeres, punto final. Eso no le quita su consistencia biológica, digamos así. Bueno, claro, es que es una ridiculez todo lo que es la ideología de género. Yo en este momento estoy explicando ridiculeces, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el tema? Que no importa si todos los que estamos mirando esta conferencia sabemos que la mujer existe. Porque cualquiera de ustedes puede pensar, ¿y qué hago yo perdiendo aquí mi tiempo si yo sé que la mujer existe? Bueno, el problema no es que ustedes sepan que la mujer existe o no existe. El problema es que nuestros estados ya están operando como si esta ideología fuese verdadera. Nuestros estados ya están operando de tal forma que pareciera que la mujer realmente para el Estado no existe. Pero ¿cómo si tenemos ministerios feministas, ministerios de la mujer, secretarías de género, políticas a favor de la mujer? Sí, muy bien, pero ¿qué determina lo que es una mujer? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué determina lo que es una mujer? Si a mí me dicen que lo que determina el ser de la mujer es una característica biológica sexual, pues entonces yo tengo mujeres desde el nacimiento. Si a mí me dicen que no, que cualquier cosa puede ser una mujer, pues entonces el hecho final es que la mujer no existe, es una ficción. Yo les voy a mostrar algunos casos bien concretos, ¿sí? Vamos a hacer un salpicado de casos para que ustedes vean que no estamos exagerando. Año 2018, en mi país, Argentina, un señor llamado Sergio cumple 60 años de edad y se percata de que en Argentina las mujeres se jubilan con 60 años de edad, pero los hombres se jubilan con 65. Con lo cual, el pobre Sergio va a tener que trabajar 5 años más en su trabajo para poder jubilarse. Pero muy astutamente, se da cuenta al mismo tiempo de que en Argentina existe una llamada ley de identidad de género que dice que uno es hombre o mujer según cada uno lo decida. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo ser mujer o ser hombre son ficciones. La mujer no existe. O pónganlo con Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega uno a serlo. Bueno, Sergio cumplió sus 60 años y dijo, yo también puedo llegar a ser mujer. De hecho, fue ese mismo día a una dependencia de un registro civil y llevó adelante su llamado cambio de sexo en el DNI y se jubiló 5 años antes. Entonces, fíjense cómo esto solamente es posible si nosotros damos por cierto aquello que nos dice que la mujer no es un ser biológicamente determinado, sino que llega a serse mujer de alguna u otra forma, que equivale a decir de una forma más radical, la mujer no existe. Bien. Ahora, ustedes no piensen que están a salvo de todo esto. Miren, voy a ponerles en pantalla un caso. Ustedes han tenido este año más de 15 casos de políticos que han cambiado su sexo en el DNI para obtener mejores lugares en las listas de acuerdo a las leyes de paridad de género. Vamos a ver rapidito el video. Un segundo. Vamos a ponerle volumen. Acá estamos. Vamos a verlo. Hago esta pequeña entrevista desde mi Facebook con el único objetivo de aclarar algunos comentarios, algunas dudas, que efectivamente me fui por ración de género, en la cual me registré como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Jicayán. Mi nombre legalmente está constituido como Humberta Marcelo Vázquez. Los que han pedido información, los que todavía
no entienden esa parte, legalmente hice el trámite correspondiente. No me apena estar el día de hoy como candidata a la presidencia municipal, debido a que tuve el valor, el interés de participar como candidata a la presidencia municipal, ya que sabemos muy bien la comunidad LGBTI ha sido rechazada y también ha sido violentada. Es un reto muy importante para mí de manera personal, ya que mi condición sexual no va a impedir a que yo pueda participar en estas elecciones 2021. En las redes sociales y tanto mis otros compañeros a la presidencia municipal están... Bueno, ahí está, lo vamos a dejar acá. Bueno, fíjense, es decir, yo les puedo dar un caso argentino, como les di recién, pero también les puedo dar uno mexicano. Esto se llama ideología de género. Acá estamos frente a una mujer. El Estado ha dicho, bueno, si Humberto ahora quiere ser Humberta, Marcelo Vázquez y ser candidata, pues hemos venido repitiendo que no se nace mujer, llega a un hacerlo, él puede llegar a ser una mujer. Hemos venido aceptando que lo personal es político, por lo tanto son los políticos los que pueden determinar las características de las personas. Fíjense que esto también se está trasladando al campo de los deportes. Desde hace rato en Argentina tenemos estas situaciones. Este fue uno de los primeros casos de mi país. Un hombre biológico que se autopercibe mujer, se mete a jugar al hockey femenino en una liga de hockey femenino. Las mujeres de los equipos rivales no quieren jugar con él. La liga lo aparta del campo de juego. Recurre este señor a la justicia y la justicia ordena que el transexual sea incorporado a la liga de hockey femenino. ¿Por qué? Bueno, porque para el Estado argentino uno es hombre o mujer de acuerdo a su mera autopercepción. También tenemos jugadores de fútbol que están jugando en ligas de primera de fútbol femenino con mujeres. En Estados Unidos, un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. En los Juegos Olímpicos de este año, levantadora de peso trans competirá en los Juegos de Tokio por Nueva Zelanda. Un hombre biológico levantando peso en una competición de mujeres. ¿Cómo llegó allí? Bueno, porque le ganó a todas las mujeres en su propio país. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Miren esto. Esto se llama MMA. Es un deporte de lucha prácticamente sin ningún límite. Acá van a ver un transexual, o sea, un hombre biológico que se autopercibe mujer, luchando contra una mujer biológica, una mujer de verdad. We've had a lot of chance to talk to Alana McLaughlin and hear her story, and no matter how you feel about trans athletes competing, you hear what this person has gone through, and your hearts can only. Very appreciative for Provost to take this fight. I don't know how appreciative is that. The kicks, she hasn't used them very He's taking this punishment, but Big Rod did not find it protection there from Provost. dangerous situation. It's almost like if you're walking, and she suffers to this day from PTSD. Big, now the strength trying to go up, does pretty now. We might have her in reneged. deep, and the tap. Alana McLaughlin. Your winner, by way of submission, la vencedora por sumisión, Lady Pharaoh, Alana McLaughlin. Lady Pharaoh want to know the question, what is next, and how will this be? No solamente ganó, sino que se llevó un récord. ¿Sí? Porque en el primer asalto acabó muy fácilmente con su oponente. A pesar de que su oponente tenía, por ejemplo, más altura. Ahora, ocurre que hombres y mujeres no somos iguales. Nos han metido en la cabeza no solamente de que somos iguales, sino que teníamos que ser iguales. Por empezar, un hombre tiene más de 30% de masa muscular extra de lo que tiene una mujer. Un hombre tiene mucha más presencia de hormonas como la testosterona, que son un muy buen componente para deportes agresivos. La forma en que se procesa y que se toma el oxígeno, en el caso del cuerpo del hombre, es mucho más conveniente para deportes de alta exigencia, por ejemplo.
Entonces no es gratuito poner a un hombre a pelear contra una mujer, a jugar al básquet contra una mujer, a hacer atletismo contra una mujer o a jugar al fútbol contra una mujer. Y esto es así por razones biológicas. Acá no hay ningún patriarcado. Pero nos han hecho creer de que las razones biológicas no interesaban, ni siquiera que eran reales, y que necesitábamos de los políticos para hacernos iguales. Y esa igualdad termina en esto. ¿Ustedes vieron igualdad en esto que acabo yo de proyectar? Yo no veo ninguna igualdad, sinceramente. Yo veo al contrario, desigualdad. Desigualdad en las condiciones en que se ejercita el deporte, en favor de quien se autopercibe mujer, pero no es una mujer, evidentemente. Fíjense que incluso todo esto ha llegado hasta los concursos de belleza, como Miss Universo. El caso de Miss España, Ángela Ponce, en el año 2018, fue también un transgénero y fue aclamado por todos los medios de comunicación. ¡Qué fabuloso! Al fin llegan los transgéneros a los concursos de mujeres. Ese mismo año, les cuento, porque no salió en prácticamente ningún medio de comunicación, ese mismo año Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque se encontró que había tenido hace algunos años un hijo. Y resulta que hay un reglamento en Miss Universo que prohíbe que la Miss Universo haya sido mamá. O sea, vamos a pasar esto en limpio. Si una mujer ejerce aquella función que jamás un hombre va a poder experimentar en su propio cuerpo, que es la función de la maternidad, esa mujer no puede ser Miss Universo. Ahora, si un hombre biológico se hormoniza, se hace cirugías estéticas, acondiciona su rostro con más cirugías, acondiciona sus senos con más cirugías, con siliconas, etcétera, pues entonces no solamente sí va a poder concursar en Miss Universo, sino que va a ser la estrella del momento para todos los medios de comunicación. Es increíble, pero hoy la gente se acuerda de Ángela Ponce y la gente nunca tuvo idea quién ganó Miss Universo en ese año. Es increíble. Digo, háganse ustedes mismos la pregunta. ¿A ustedes les suena este caso? ¿Les suena Ángela Ponce? Y pregúntense a continuación. ¿Y ustedes saben quién ganó Miss Universo ese año? Porque no fue Ángela Ponce. Si no tienen idea quién ganó Miss Universo ese año, eso se llama manipulación mediática. Eso significa que los medios de comunicación han estado inyectándoles a ustedes y a mí también y a todos nosotros en la cabeza esto durante muchas semanas, pero al final ni interesó la mujer que ganó Miss Universo. Esto se está replicando en muchos otros certámenes para mujeres, certámenes de belleza que, bueno, como ustedes verán, son cada vez menos bellos. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia en Argentina. Incluso a los baños. Nos han empezado a decir que, bueno, los baños tendrían que ser mixtos. Tendríamos que entrar todos de acuerdo a nuestras autopercepciones o tener baños, lo que llaman baños inclusivos. Bueno, esto ha generado casos recientes como este, por ejemplo. ¿Sí? Esto fue en Virginia, Estados Unidos, donde un transgénero violó a una niña en el baño, en uno de estos baños en su colegio, ¿sí? Pero incluso podemos preguntarnos cómo hacemos en otros casos, además del baño, donde necesitamos separar a los sexos. Por ejemplo, las cárceles. ¿Qué hacemos con los presos? ¿Los vamos a considerar de acuerdo a la ficción del género y su autopercepción? ¿O vamos a distinguir en la objetividad de lo sexual la identidad sexual de la persona? Bueno, en muchos casos se ha estado jugando con esto también. Por ejemplo, esta noticia, la primera es de marzo del año 2017 en Estados Unidos. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. La pregunta es, ¿y qué esperaban? El violador viola mujeres y después dice que es una mujer como las mujeres a las cuales violó y el Estado lo mete entonces en celdas con más mujeres. No es un caso aislado. El Mundo de España nos informa. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Violadores convictos se declaran mujer para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés.
En Costa Rica, un conocido travesti que fue preso lo trasladan a una celda de mujeres y intenta vapulea con un garrote a una presa e intenta violarla. En Córdoba, donde yo vivo y donde yo estoy ahora dando esta conferencia, un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. La dejó embarazada. Estaba detenido por una causa por violencia de género. El tipo estaba detenido por haberle pegado a mujeres, por haber violentado a mujeres. Y el Estado, como este sujeto, un buen día se levanta diciendo que quiere ir a la cárcel de mujeres porque él ha llegado a ser una mujer también, ya que Simone de Beauvoir nos dijo no se nace mujer, llegó a nacerlo. Bueno, el Estado le dice, ok, acá está, es un trámite, te vas a la cárcel de mujeres. Todos estos casos podría multiplicarse al infinito. Hay demasiados casos. Yo les traigo algunos para ilustrarles. ¿Qué les quiero ilustrar? Que esto ya es una política oficial de todos nuestros estados. No solamente en Argentina, también en México, en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en todas partes. Es una política global. Pero nosotros nos quedamos en la década del 80 siguiendo a nuestras filósofas. Vamos a avanzar a los 90. En los 90 vamos a encontrar a la más importante, a mi juicio, de todas, Judith Butler. Judith Butler, de los Estados Unidos, de California, publica en esa década un libro titulado El género en disputa. Hoy es materia prácticamente obligatoria de estudio en cualquier universidad que enseñe estos temas. ¿Sí? Es un texto aclamado. ¿Qué dice? Bueno, a ver, ¿se acordaron ustedes que Simone de Beauvoir nos hablaba de la mujer? Monique Wittig nos hablaba de la lesbiana. Judith Butler nos va a empezar a hablar del trans. Va a poner su foco en el trans. ¿Por qué? La vamos a leer y lo voy a explicar a continuación. Les advierto, esto es complejo. No se asusten si no entienden a la primera. Yo voy a estar explicando qué es lo que ella quiere decir en lo que voy a leer, ¿sí? Esta gente además escribe muy intrincadamente, muy difícil. Vamos a ver. Dice así. La multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. Vamos a empezar por el final. ¿Qué es una identidad de género esencialista o naturalizada? Pues es la identidad de género que corresponde a la biología de la persona. Por ejemplo, yo me identifico como hombre y biológicamente soy un hombre. Hay una conexión entre mi biología y mi entre mi biología y mi identidad. Yo asumo mi identidad natural, que es la del hombre. Ahora, Judith Butler nos está diciendo que hay que evitar la confirmación de la existencia de esas identidades de género esencialistas o naturalizadas. Ella dice que hay que desarmar esa unión entre mi identidad y mi naturaleza. ¿Cómo desarmamos la unión entre mi naturaleza y mi identidad? A través de la multiplicación paródica. Lo vuelvo a leer. La multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. ¿La multiplicación paródica de qué? Es la pregunta. Pues la multiplicación paródica de los géneros. Si yo digo sexos tengo dos, masculino y femenino, hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer, pues géneros puedo tener un montón, porque el sexo es lo biológico, pero el género es lo cultural. Y si bien biológicamente estamos condicionados a XX o XY, en la normalidad de los casos, en términos de género, podemos inventar todo lo que nosotros queramos. ¿Cuántos géneros existen hoy? Nadie lo sabe. De hecho, un diputado mexicano de Nuevo León, Carlos Leal, ha mandado esa consulta a las autoridades del Estado preguntando cuántas
cuántos géneros existían y les han dicho infinitos. No hay límite. Eso le han respondido desde el Estado mexicano hace 2 días. Entonces, ¿qué es una multiplicación paródica? Es eso, ok, ¿querés decir que biológicamente hay 2? No importa, acá yo te traigo otra dimensión que es la de la identidad. Y voy a desacoplar la identidad de lo biológico multiplicando paródicamente lo biológico. Multiplicando paródicamente el género. A ver si yo tengo, miren, ya vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto, ¿sí? A mí lo que me importa es que ustedes vean en qué consiste la estrategia. La estrategia consiste en decir, sí, había hombres y mujeres. Bueno, pero ¿sabes qué? Géneros hay muchos más. Y lo que importa es el género. Y ahí desacoplo la identidad hombre masculino, por un lado, o sea, sexo hombre, género masculino, o sexo mujer, género femenino. Desacoplo eso. Porque ahora yo puedo tener un sexo masculino, puedo ser un hombre biológico, pero tener una identidad de género de mujer, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a jugar un rol esencial en el pensamiento de Judith Butler? El trans. Y esto ya lo adelantaba yo recién. Lean cómo sigue esto. El travesti se burla del modelo que expresa el género, así como la idea de una verdadera identidad de género. ¿Por qué es tan importante el trans para Butler? Porque el trans es el que confunde los papeles, el guión. Para Butler, la sexualidad es como un gran escenario de teatro. Nos han repartido guiones y cada uno está fijo en su papel. A mí me han dado el papel de hombre, a David le han dado el papel de hombre, a mi madre le dieron el papel de mujer, y cada uno se estudió ese guión y cumplió ese guión en el escenario de la sexualidad, en ese gran teatro que es la sexualidad. En cambio, el trans es el que confundió el guión, es el que cambió su guión por otro guión, y es entonces el que desacopló la identidad que existía entre la biología y mi percepción sexual. Yo ahora puedo tener una biología específica, pero tener una percepción sexual distinta. Y esa función la ha cumplido el trans. Ahora, vamos a decir algo que es muy cierto. Esto es ideología pura. Porque el trans no se burla de nada, al contrario, es la naturaleza la que se termina burlando del trans, lamentablemente. Porque el trans, para llevar adelante esta supuesta burla donde ha intercambiado sus guiones, el trans necesita mutilar sus genitales, inyectarse cuerpos extraños dentro de su organismo. El trans necesita hormonizarse de por vida. Es una vida muy triste la que sufren estas personas. Acá no se trata de demonizar a esas personas ni de atacarlas. Al contrario, merecen nuestro apoyo, nuestra ayuda. Son personas que sufren mucho, pero son personas que están siendo instrumentalizadas de esta forma tan irresponsable, donde se nos dice que el trans se burla de la idea de una identidad de género. El trans está desesperado por ser aquello que nunca podrá ser realmente. Y esta sociedad, utilizándolo, le está mintiendo de que alguna vez va a llegar a ser lo que nunca podrá ser por naturaleza. Y esto es una verdad que duele mucho. Hay mucha gente que le duele mucho y es lógico que así sea. Pero peor es la mentira. Peor es sumergir a una persona en una lucha contra su propio cuerpo, contra su propia realidad, que encima esa lucha está perdida de antemano. Ahora, quiero volver a la cuestión de la multiplicación paródica, porque eso mismo nos están haciendo con la familia. No solamente se ha multiplicado paródicamente el género, donde hoy en Facebook, por ejemplo, tenemos 54 identidades de género para escoger, 54, sino que además están multiplicando paródicamente la conformación familiar. ¿Para qué? Para impedir la idea de que la familia se compone de papá, mamá e hijos. Vamos a ver cómo opera esto y ya lo voy a explicar un poquito mejor. Vamos a ver ejemplos. Miren, las nuevas familias ensambladas, homoparentales, monoparentales y de adopción múltiple. ¿Qué es adopción múltiple? Bueno, por ejemplo,
Adopción múltiple es esto. ¿Sí? Un niño en Ottawa va a tener mamá, mamá y papá, papá. Esto. Este caso concreto no es adopción, también podría haber sido adopción. Este caso fue inseminación. Ese niño va a tener 4 padres. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, no sé, quizás que cuando las 2 madres lesbianas se aburran, se lo pasen a la casa de los otros 2 homosexuales. Estos 2 cuando pase el fin de semana se las devolverán a ellos y estará, bueno, yendo de una casa a otra. No lo sé, sinceramente. Cabe imaginar cualquier tipo de cosa. Lo cierto es que, por ejemplo, esto ya es considerado una familia como cualquier otra. Esto es lo que les decía recién, ¿no? Lo de Facebook, 54 opciones de género, ¿sí? Mientras tanto, en el mismo país, Canadá prohíbe a una pareja de cristianos adoptar niños debido a su comprobada homofobia. ¿Qué será? Bueno, por ejemplo, quizás que a esa familia le parece antinatural esto. Si a esa familia le parece antinatural esto, pues entonces en Canadá ya no puede adoptar un niño. Ahora, si uno tiene, no sé, quizás seamos una pareja poliamorosa y somos 6 personas en una misma casa, en una misma pareja, y hacemos nuestras orgías y lo que fuere y queremos adoptar un niño, bueno, ahí sí, vamos, te damos el niño. Si sos cristiano, no. Miren este tipo de casos. Este es el diario más importante de Argentina. Confesó estar enamorada. Se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella. O sea, a ver, esto es un matrimonio, según lo que me informa el diario Clarín. Esto es un casamiento. Esto es un matrimonio. Carol se casó con ese pedazo de pared. Y nosotros podríamos pensar que Carol tiene un problema psicológico, psiquiátrico. No, 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 no. Miren esto. Dice así el diario. Ya que muchos consideran que este enamoramiento de Carol hacia la estación no es normal, lo ponen entre comillas, ella decidió hacer una búsqueda intensa para saber qué le estaba pasando y fue allí cuando conoció la objetofilia, que consiste en sentir atracción emocional y sentimental por un objeto. O sea, lo de Carol es totalmente normal, es otra identidad de género más, es otra orientación sexual más, tener deseo sexual y sentimental por un objeto. Por lo tanto, ¿por qué debiéramos decir que lo que estamos viendo en pantalla no es una familia como cualquier otra? Yo sería un objetofóbico si digo tal cosa. El Mundo de España nos informa que una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Esto va a ser también una familia muy curiosa porque el bebé se está gestando no en el vientre de la abuela, sino en el vientre de la madre del chico, o sea, de la hija de la abuela. ¿Se entiende? Se ha inseminado. Se está gestando ese niño en el vientre de la madre del padre de la criatura, en la madre del padre de la criatura, pero esa madre no va a ser la madre de la criatura, sino que la madre de la criatura va a ser la abuela de la criatura. Perdón, la abuela del chico, la bisabuela del nene. Es difícil hasta de pensarlo, de explicarlo. Pero esto es una familia como cualquier otra. Incluso, miren este tipo de noticias que salen al por mayor en todas partes. Esta es la estación de radio más importante de Argentina. Una modelo se casó con su perro y generó repercusión en las redes. ¿Sí? La mujer optó por contraer matrimonio con el animal. Esto es un matrimonio. Ahora, ¿se dan cuenta? Esto es estrategia de multiplicación paródica. Si yo multiplico paródicamente un significante, lo que hago es vaciarlo de significado. Ya voy a volver a ese punto para explicarlo mejor, pero antes vamos a ver algún otro ejemplo más. ABC, diario más importante de España, o uno de los más importantes, dice: la mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y asegura que fue la mejor decisión de su vida. Bien, ella se casó con un árbol. El Universal, viral, se casó con su muñeca, la mandó a reparar y compró otras 2 para hacerle infiel. Hasta da gracia, ¿no? Es hasta bizarro. Es paródico, es la estrategia, es paródico, evidentemente mueve a risa. Insólito,
Un japonés se casó con un holograma y tiene la forma de un personaje de anime. Nunca le engañé, siempre he estado enamorado de Miku, dijo Kondo, quien trabaja como administrador en una escuela. Un joven estadounidense va a la justicia para poder casarse con su notebook. Un ingeniero chino se casó con una robot que él mismo construyó. Bueno, en fin, mira, si ustedes buscan se casó con un delfín, lo van a encontrar. Si ustedes buscan se casó consigo mismo, lo van a encontrar. Van a encontrar todo lo que buscan y en los principales medios de comunicación del mundo. ¿Por qué? Porque están multiplicando paródicamente ya no solamente los géneros para confundir respecto de la sexualidad, sino que están multiplicando paródicamente también la configuración de la estructura familiar. Vamos a ver, ¿qué significa lo que dije hace un rato? Yo dije, si yo multiplico el campo semántico de un significante, o sea, de una palabra, si yo expando ilimitadamente el campo semántico de una palabra, esa palabra pierde su significado. Supónganse, vamos a ver, miren, esto es un celular, ¿sí? Ahora, supónganse que yo la palabra celular, además de usarla para esto, yo la uso para la cámara. La cámara se llama celular. El vaso se llama celular. La pluma se llama celular. El cuaderno se llama celular, ¿sí? El libro se llama celular. La biblioteca se llama celular, ¿sí? Los pañuelitos, los tissues, se llaman celular. La fibra se llama celular, ¿ok? Cuando yo diga, por favor, ¿me podés traer el celular? ¿Qué va a significar eso? Nada. ¿Por qué? Porque expandí tanto su campo de significación que esto, como celular, perdió significado. Si yo expando el campo de significación de lo que es una familia, papá, mamá e hijos, y digo que una familia es casarte con tu perro, con un holograma chino, o casarte con tu computadora o con el árbol, o con una muñeca inflable, pues entonces, ¿qué significa una familia? Nada. Y aquello que carece de sentido, carece de valor. Aquello que carece de sentido, carece de valor. Bien. Entonces, ¿por qué se está deconstruyendo la familia? Por muchas razones, pero una de las estrategias más importantes es esta. Y además Judith Butler va a llegar a otra conclusión muy, muy importante. Ella va a decir, bueno, si esto es así, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Hemos dicho recién, sexo igual biología, género igual cultura. Por lo tanto, si decimos el sexo siempre fue género, significa que no tenemos que atenernos más a ninguna característica biológica. Acá lo que impera es el género. Y acá estamos viviendo el triunfo de la ideología de género. Cuando nos olvidamos del sexo y todo pasa a ser género. Cuando nos olvidamos de que el ser humano es un animal, no es un dios, es criatura, no es creador de sí mismo, viene con una naturaleza dada que él no ha escogido. Cuando nos olvidamos de todo esto y queremos jugar a ser nuestros propios creadores, y esto tiene un trasfondo teológico muy importante, del cual no estoy capacitado yo para hablar, por eso no me meto en eso, pero evidentemente lo tiene el trasfondo teológico. Cuando el hombre quiere jugar a ser su propio creador, pues entonces tiene que empezar por rechazar la naturaleza, en primer lugar. La naturaleza tiene que emprender una guerra contra su propio cuerpo y su propia realidad biológica. Y en segundo lugar, tiene que emprender una guerra contra su sociedad, que es la que está sosteniendo una cultura, está sosteniendo modalidades del género, masculinas y femeninas, anidadas a realidades biológicas dadas, varón-mujer. Entonces, esto es una guerra contra la naturaleza humana y contra la sociedad humana. Vamos a nuestro siglo. Fíjense qué avanzados que hemos podido llegar. Beatriz Preciado es la más importante filósofa de género de estos momentos en Europa, probablemente.
Ella es española, da clases en la Universidad de París 8 y tiene un libro titulado Manifiesto Contrasexual. Bien. En este caso voy a hacer al revés. Recién el primero les leía a Butler y después se las expliqué. Ahora voy a empezar explicándoselas y después vamos a leerlo. Beatriz Preciado dice, miren, hay que deconstruir no solamente la sociedad, sino la forma en que nos han hecho concebir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser convertido en una totalidad sexual. Tenemos que resexualizar todo nuestro cuerpo en nuestros contactos y vínculos sexuales. Tenemos que acabar con esa idea nefasta, dice ella, de que el pene y la vagina, o sea, los genitales, son nuestros órganos sexuales. ¿Son nuestros órganos reproductivos? Sí, dice ella, son nuestros órganos reproductivos porque reproducimos a la especie con eso. Pero no significa que nuestros órganos reproductivos sean nuestros órganos sexuales. Ahí nos desacopla, evidentemente, sexo y reproducción. Y nos dice, no, órgano sexual puede ser cualquier cosa. Puede ser tu puño, puede ser tu brazo, puede ser tu cuero cabelludo. Yo no voy a entrar en detalles en estas cosas porque no sé cuál es el público que tenemos en este momento y quizás haya menores o personas que no quieren escuchar estas cosas, pero incluso ya da todo un recetario de modos de sexualidad que incluyen el cuero cabelludo, que incluyen el puño, el brazo, etc. Lo dejo ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para resexualizar el cuerpo y acabar con esa idea de que tus órganos sexuales, perdón, que tus órganos reproductivos eran tus órganos sexuales. Hasta ese nivel de radicalidad va. Y la voy a leer para que ahora entiendan ustedes un poco mejor. Dice así, la contrasexualidad, ¿sí?, que es su paradigma, el del género, la contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. O sea, hay que hacer todo para sexualizar todo el cuerpo y olvidarnos de la idea de que los genitales eran nuestros órganos sexuales. Yo les pregunto, en el fondo de todo esto, ¿qué hay? Bueno, hay un intento desesperado por evitar relaciones sexuales que den lugar a la vida. Porque para dar lugar a la vida, yo tengo que identificar mis órganos reproductivos como órganos sexuales. Si yo no identifico mis órganos reproductivos como órganos sexuales, pues si yo tengo sexo con mi cuero cabelludo, pues eso no va a generar vida. En el fondo de la ideología de género lo que hay es un gran plan para reducir la natalidad. Yo eso no lo puedo explicar ahora porque la conferencia de hoy va de otra cosa, pero en otro momento quedó abierto para otra oportunidad. Si a ustedes les interesa, podemos hablar del control de la natalidad, que es lo que está en el fondo de todo esto. Dice así Preciado, los hombres y las mujeres son construcciones, ¿sí?, no son una realidad biológica dada, son construcciones del sistema heterosexual, o sea, hay un sistema de heterosexualidad, dice ella, ¿sí?, que nos ha construido como hombres y mujeres, pero nosotros no éramos hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, en cambio, que es su paradigma, ¿sí?, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. O sea, aquello que llamamos naturaleza no es natural, dice ella, es un contrato social que hay que reemplazarlo por otro. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Cuál es el fin de la ideología de género? No lo dice el Papa, no lo dice el pastor, no lo dice el sacerdote, no lo dice el estudioso de la Biblia, no lo dice el teólogo. El fin de la ideología de género te lo dicen los propios ideólogos de género, por Dios, que están puestos en este caso en la pantalla. ¿Cuál es el fin de todo esto? Olvidarse de que hay hombres y mujeres y que haya meramente cuerpos hablantes. Vamos al asunto de los niños. Los niños son el blanco principal de este ataque. ¿Por qué? Por numerosas razones, pero principalmente por el hecho de que los niños son mucho más maleables que los adultos. Los adultos podemos hacer que nos creemos de que un hombre se transforma en una mujer por simplemente pensar que es una mujer y demás,
Podemos hacer eso por muchas razones. Podemos hacerlos para que no nos echen del trabajo, para que no nos expulsen de nuestra cátedra universitaria. Podemos hacerlos para que no nos echen del medio de comunicación en el que estamos trabajando. Podemos hacerlo simplemente para sonar cool, para sonar de avanzada, para sonar modernos y progresistas, pero en el fondo los adultos saben cómo son las cosas, pero los niños no. Por lo tanto, los niños son el foco principal de este ataque. Algunos ejemplos. Miren, en Francia, por caso, el gobierno dispuso el reemplazo en los colegios de las palabras mamá y papá o madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. Es decir, en los colegios ya no se podrá decir más madre y padre, sino que va a tener que empezar a hablarse de 1 y 2. Hay que borrar aquello de hombre y mujer y cambiarlo por cuerpos hablantes. Un 1 y un 2 dan lo mismo. Claro, además, si estamos en un contexto de adopción homosexual, pues entonces habrá chicos que no tienen a mamá y a papá, tendrán a papá y papá o mamá y mamá. 1 y 2. Advirtiendo esto en España, la asociación Hazte Oír lanzó un autobús tratando de resistir la ideología de género. Ese autobús decía así: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo. Una muy buena campaña, muy interesante. Pero ¿saben qué? Un juez le prohibió circular al autobús diciendo que esto era un crimen de odio. Se están perdiendo todo tipo de libertades, en todas partes. Libertades de expresión, libertades de prensa, libertades académicas, libertades científicas. Yo he estado en México y he tenido que juntarme con psicólogos en clandestinidad porque los psicólogos ya no pueden ayudar, por ejemplo, a personas transexuales que quieren recuperar una identificación respecto de su cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se pierde la libertad laboral, se pierde la libertad religiosa, se pierde la libertad de los padres de familia para educar a sus propios hijos, se pierde absolutamente todo. En este caso se pierde la libertad de expresión de algo tan básico como decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Todo esto está siendo bajado muy fuertemente a través de la llamada educación sexual integral, que no se dejen engañar, es siempre pura ideología de género. Déjenme mostrarles el caso argentino. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral de Argentina, en su propuesta para el nivel inicial, o sea, para los más pequeñitos, dice en su último párrafo que apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. Yo me pregunto, ¿por qué el Estado tiene que arrogarse la función de desnaturalizar el modo en que tu niño es niño y tu niña es niña? Bueno, porque lo personal es político, porque la política es un hecho sexual, porque la sexualidad es un hecho político, dirían por ahí. ¿Cómo hacen esto? Bueno, por ejemplo, de esta manera. Ya tenemos casos en jardines de infantes, en kindergartens, donde están, deconstruyendo la expresión de género de los niños, como ellos le llaman, haciéndoles vestirse y ponerse accesorios típicamente femeninos, ¿sí? Collares, maquillajes, aretes, pulseras, vestidos en muchos casos incluso, etcétera, para que ellos puedan deconstruir la forma en que son niños y eventualmente, ¿por qué no elegir ser una niña? Fíjense este tipo de ejercicio para niños. Esto se llama el género opuesto. Esto es en Córdoba, donde yo estoy ahora. Dura 30 minutos y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad. Nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Caminamos por el salón. Quien coordina el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGTB. ¿Qué significa esto? Bueno, supónganse que su hijo se llama Juancito, tiene 12 años y le gustan las chicas. Bueno, durante media hora en el colegio va a tener que cambiar lo que es. No va a ser más ni Juancito, ni va a tener 12 años, ni le van a gustar las chicas. Juancito será ahora, por ejemplo, Marta, una mujer lesbiana de 45 años, y va a caminar por el salón y se va a encontrar con Pedrito, su mejor amigo, que ya no es más Pedrito. Ahora se llama Claudia y es un travesti de 33 años, por ejemplo. Y van a hablar de vidas que no tienen, de experiencias que no han pasado, de situaciones que no conocen, para terminar concluyendo con el profesor
sobre los prejuicios de los heterosexuales contra las personas LGBT. Los prejuicios como ellos mismos, por empezar, que son heterosexuales, y por supuesto sus propios padres. Esto es lo que llaman hoy en Argentina educación sexual integral. También existe en México, también existe en Perú, también existe en Chile, también existe en Ecuador, también existe en Costa Rica, existe en todas partes. De hecho, Costa Rica. Yo les traigo casos de muchos países distintos a propósito para que ustedes vean que no es algo solamente de su país, sino que esto es un plan global. Dicen en Costa Rica para la educación de los niños lo siguiente: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, ¿qué fomenta la violencia en Costa Rica? Las drogas, la segregación urbana y la masculinidad. ¿Qué hay que hacer con la masculinidad? Bueno, ya le estamos enseñando a los chicos en el colegio de que es nociva, que la masculinidad es tóxica, que tienen que deconstruir la masculinidad. ¿Para qué? Para salvar a Costa Rica de la violencia. ¿Qué están insertando los niños desde muy pequeños? Un sentimiento de culpa, de vergüenza de su sexo. ¿Y qué están insertando las niñas? Un sentimiento de miedo y de desconfianza respecto del sexo opuesto. Fíjense, esto es Perú. Qué interesante esto, en Perú. Esto es un manual de educación sexual integral. Abajo de este escrito, fíjense que está la consigna. La consigna dice: ¿qué podría hacer el profesor para que los y las estudiantes cambien sus estereotipos de género? La pregunta es: ¿y por qué la escuela tendría que hacerle cambiar al alumno su estereotipo de género? Es peligrosísimo esto. Porque ya ni siquiera es que la educación sexual dice, bueno, miren, a ver, así funciona el cuerpo humano, cosa que estaría muy bien que se explique. La educación sexual tendría que, por ejemplo, enseñarle a los estudiantes a reconocer un abuso sexual. La educación sexual tendría que enseñarle a los estudiantes sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, sobre la prevención incluso. ¿Sí? Eso es lógico. Ahora, no es lógico que me digan que esto es educación sexual, donde se le está diciendo al profesor que tiene que cambiar la forma en que tu niño es un niño y en que tu niña es una niña. Y para eso se proponen algunos ejercicios como estos, ¿no? Un cuento. Oliver Button es una nena y te cuenta todo un cuento de un niño muy amanerado, etcétera. Y después te pide que vos hagas tu propio cuento de un niño amanerado. Te lo pone de esta forma: solicitamos a niños y niñas que imaginen un personaje para un cuento que rompa con los esquemas que se suelen atribuir a las mujeres y los varones. O sea, que el niño arme un cuento donde el niño del cuento sea más parecido a una mujer que a un hombre. O si el personaje de su cuento es una mujer, pues que sea más parecida a un hombre que a una mujer. Esto se trata de empezarlos a confundir desde bien chicos con este tipo de ejercicios. Los niños son el principal blanco. Estoy pasando algunas filminas para poder cumplir con el tiempo, ¿sí? Pero son ejemplos. Los niños son el principal blanco no solamente de los programas de adoctrinamiento escolar, sino también de lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, de lo que pasa en la sociedad en general, de lo que se consume en la televisión. Vamos a ver algunos ejemplos. Lego. Los famosos muñecos Lego. Muy divertidos, se arman, se desarman, etcétera, ¿no? Bueno, ya han lanzado desde hace poquito tiempo, este año, en mayo de este año, su colección LGBT, ¿sí? Para que tu niño también pueda ahí estar jugando con su LGBT Lego. Los cereales Kellogg's lanzaron para niños este tema especial de cereal. Lo voy a leer, voy a traducir esto que está en el inglés, ¿sí? Lo voy a leer en español. Dice así: Kellogg's está lanzando un cereal con tema LGBT, así puedes empezar tu día con un máximo de gay, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vas a tener también a tu Kellogg's, ¿sí? Tus copos de maíz, tus cereales, para que durante la mañana no se te ocurra empezar tu día sin el adoctrinamiento LGBT. Pixar, la gran compañía de películas de animación, tendrá un personaje transgénero en su próxima película. El personaje se llamará Jess y es una niña trans de 14 años, ¿sí?
Esto se está metiendo en todas las series, cartoons, caricaturas, etc. Cartoon Network le dice a los niños que se sientan orgullosos mientras promueven el mes del orgullo LGBT. Esto es lo que se ha visto en la pantalla de Cartoon Network, donde ya están homosexualizando a muchos de sus principales personajes. Pero mientras tanto, y perdón, Nickelodeon también hace lo propio, Disney Channel hace lo propio, ¿sí? No quiero abundar con más ejemplos, pero quiero mostrarles lo contrario. Mientras tanto, esto es criminal. Cancelan al príncipe azul de Blancanieves por el beso no consensuado. Claro, a ver, el príncipe de Blancanieves, según este paradigma, sería algo así como un macho violador, ¿no? Eso sería un acto no de amor, no sería un acto de salvación, porque recuerden el cuento, el beso es lo que salva a la mujer, en este caso. No, sino que justamente, ¿por qué la mujer tiene que depender del hombre? ¿Por qué además de un beso de un hombre, un beso no consensuado? Esto es una violación. Bueno, los mismos que cancelan al príncipe azul de Blancanieves, que es muy fácil cancelarlo, porque nadie va a salir a hacer una manifestación por el príncipe azul, nadie se va a ofender demasiado por esto. Los mismos que cancelan al príncipe azul, sería bueno saber cuándo piensan cancelar, por ejemplo, a Bad Bunny, o a los cantantes de trap, o de reggaetón, o de hip hop, cuyas letras cosifican a la mujer de una manera totalmente explícita. ¿O no se animan con esos casos? Fíjense ustedes la hipocresía. Meterte con Blancanieves es una cosa muy simple, vamos, es un cuento muy viejo. Ahora, metete con los reggaetoneros. Animate a meterte contra el trap, contra Bad Bunny, por ejemplo. Imposible. ¿Por qué? Bueno, porque vas a tener problemas serios. No vas a ser muy popular, que digamos, cancelando una canción de Bad Bunny. Entonces, fíjense qué selectivo que es todo esto, ¿no? Bueno, incluso esto ya llega a extremos repugnantes, donde toda la industria que se está construyendo alrededor de los niños trans, de los mal llamados niños trans, a los cuales se les ha metido desde chicos en la cabeza de que ellos pueden seleccionar su género como seleccionan el juguete con el que juegan, pero bueno, para eso evidentemente hay que hacer muchas cosas. Hay que empezar por bloquear sus hormonas, se les inyectan bloqueadores de hormonas para que su cuerpo no desarrolle las hormonas que naturalmente desarrollaría. En segundo lugar, a cierta edad hay que empezarle a inyectar hormonas que su cuerpo no genera, sino que corresponden al sexo opuesto. Por ejemplo, si se trata de un niño que quiere ser una niña, supuestamente, lo que habrá que hacer es frenarle el desarrollo de testosterona primero y después habrá que meterle, por ejemplo, estrógeno, ¿sí? Con el riesgo a la salud que eso significa. Y poco más tarde lo que habrá que hacer es hacerle una mutilación genital para simular que tiene allí una vagina en vez de un pene. Y habrá que inyectarle en su momento plásticos en los pechos para que simule que tiene mamas femeninas. Pero el negocio llega a extremos que incluso dañan la sensibilidad de uno. Por ejemplo, esto que puse en pantalla. En California ya hay una empresa que te vende estos especies de penes tejidos, ¿no? Penes con el tamaño de un pene de un niño. ¿Para qué? Bueno, para que mientras a tu niña, por ejemplo, tu niña que ha decidido que quiere ser un niño, hasta que pase todo este proceso que yo acabo de explicar y le puedan recién construir algo allí parecido a un genital masculino, hasta que eso pase, para que tu niña vaya mirándose allí abajo, con la ropa interior puesta, con el bulto que debería haber, se les compra estos penes, estos artefactos que simulan ser un pene, pero que son tejidos con hilo, con lana. Entonces el padre va y compra uno de estos y entonces se lo coloca a la hija en la ropa interior todos los días para que la hija se vaya acostumbrando de que no es una hija, sino que es un hijo. Ahora yo me pregunto, ¿los niños pueden elegir estas cosas? ¿Tienen desarrollo psicológico como para elegir estas cosas? Cuando sabemos que nuestra psicología se estabiliza después de nuestra adolescencia. Más aún, nuestro sistema neurológico termina de desarrollarse. El tubo neural termina de cerrarse por completo después de nuestra adolescencia, por ejemplo.
y estamos jugando a que el niño que no puede, por ejemplo, comprar un cigarrillo porque no puede elegir si quiere o no fumar, pero sí puede elegir hormonizarse, hacer cambios de esta magnitud en su cuerpo que son irreversibles, yo creo que estamos siendo gravemente engañados. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Y con eso ya sí vamos a cerrar la conferencia. Miren, vamos a ponerlo en 3 niveles. Vamos a ponerlo así. ¿Qué hago yo conmigo? ¿Qué hago yo con mis próximos? ¿Y qué hago yo con mi comunidad? Vamos por orden. ¿Qué hago yo conmigo? 3 cosas, por lo menos. Primero, informarme y formarme. Las 2 cosas no significan lo mismo. Informarme es saber lo que está pasando. Saber lo que pasa no dentro de las 4 paredes de mi casa, sino saber qué está pasando en la sociedad. En mi ciudad, sí. En mi estado, sí, también. En mi país, también. En mi continente, también. Como ustedes verán, yo les di muchos ejemplos de muchos otros países para que ustedes vean que estamos compartiendo el problema. Entonces, en Argentina aparecen los pañuelos verdes, se legaliza el aborto y al día siguiente aparecen los pañuelitos verdes en México. Y se empieza a legalizar el aborto en distintos estados de México. Entonces, fíjense, es muy importante estar informados de forma global. Bien, informarme, saber lo que está pasando, dedicarme media hora por día a revisar un portal de noticias, nada más que eso. Media hora, me dicen, no, que no tengo. Pero ¿cómo? A ver, aunque sea cuando vayas al baño, miren qué de mal gusto que los estoy diciendo, pero aunque sea cuando vayas al baño, en vez de ponerte a jugar con el celular, en vez de poner los jueguitos o hacer zapping en TikTok o en Instagram o en Facebook, métete en un portal de noticias e infórmate de qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque quien no está informado y no sabe lo que pasa, no puede hacer nada con lo que pasa. Si yo no sé lo que pasa, ¿cómo se supone que yo haga algo con lo que pasa si no sé qué es lo que está pasando? Pero además yo tengo que estar formado, y eso es distinto. La formación significa pulir mis lentes. Yo al mundo lo miro con unos lentes. Esos lentes yo los puedo tener sucios o los puedo tener bien puliditos. Yo puedo mirar más lejos o estar corto de vista. ¿Qué me va a ayudar a ver más lejos? ¿Qué me va a ayudar a no ver solamente el árbol, sino mirar el bosque? La formación. Supónganse ustedes que esta conferencia hubiese sido solamente información. Solamente las noticias que yo les puse, ¿no? La que se casó con una estación de tren, la que se casó con el perro, el que se casó con la muñeca inflable. Y yo les leí esa información. ¿Ustedes podían ver más allá de esa noticia? Bueno, yo supongo que en muchos casos no. Pero como yo venía atrás explicándoles filosofía de género, cuando yo les leí esa noticia y además les expliqué la estrategia de ampliar el campo semántico para diluir el sentido de una palabra, ustedes ya pulieron sus lentes y vieron esas noticias no como una broma, no simplemente como algo raro, extraño, de gente loca, sino que empezaron a ver lo que había atrás. ¿Por qué? Porque tenían los lentes pulidos. ¿Qué significa formarme? Formarme significa darme un tiempo para poder leer, no cualquier libro, libros que me sirvan. Darme un tiempo para poder ver conferencias como esta, por ejemplo. Darme un tiempo para tomar algún curso. Hay muchos cursos que son gratuitos incluso. Darme un tiempo para poder realmente cultivar mi espíritu en un mundo que me quiere simplemente tener mirando series todo el día. Hay mucha gente que dice, no, pero a mí me aburre, no, es que a mí, bueno, es que esto no significa estar divertido. ¿Quién te dijo que la vida era estar divertido las 24 horas? Esto parece un mundo feliz de Aldous Huxley. No es que tenés que estar divertido las 24 horas. Hay que hacer cosas productivas. Imagínense ustedes que a un militar en entrenamiento le dicen, a ver, vamos a hacer hoy tiro al blanco y estocadas. Y el militar dice, no, me pasa que las estocadas me cansan las piernas y el tiro al blanco ya me aburrió. Bueno, llega la guerra y ese soldado no sirve para nada. Ese soldado no puede correr. Ese soldado dispara y no le puede pegar a nada. Lo mismo pasa con esto. Yo entiendo que el tiempo es escaso, pero también entiendo que nosotros mentimos cuando decimos que no tenemos tiempo. ¿Cuántos capítulos de series vemos por día? ¿Cuántas horas estamos en redes sociales haciendo cosas improductivas por día? Se los digo, 3 horas 42 minutos en promedio en Iberoamérica.
3 horas 42 minutos promedio. Lo que yo les pido es, miren, media hora de su día para informarse y 1 hora de su día para formarse. ¿Qué implica esa hora? Buscar un buen libro que tenga a ver, Harry Potter, El Señor de los Anillos, 50 Sombras de Grey. No me refiero a libros de novelas. Me refiero a libros que a mí me den herramientas para poder dar esta lucha, proteger a mi familia, proteger a los míos, proteger a mi sociedad, darme buenos argumentos. ¿Por qué? Porque el tercer paso es actuar. ¿Y saben qué? Yo no puedo actuar si no sé lo que pasa, por un lado, y si no tengo buenos argumentos por el otro. Porque actuar, entre otras cosas, es hacer lo siguiente. ¿Qué hago yo con mis próximos? Primero, romper la espiral del silencio. Nosotros somos muchos, muchísimos, somos mucho más que ellos. Pero nos han sumergido en algo que se llama espiral del silencio, que es silenciarnos mediáticamente y darnos la falsa percepción de que nosotros somos la minoría. Entonces empezamos a silenciarnos, empezamos a cerrar la boca. Ya no hace falta muchas veces que nos censuren, nosotros mismos nos censuramos. No saben la cantidad de mensajes que yo recibo de chicos, de jóvenes, que me dicen, yo coincido en todo con vos, pero no me animo a hablarlo en mi colegio, con mis compañeros, en mi universidad, no me animo porque, bueno, no. ¿Sabes por qué no te animás? Porque no estás confiado de tus argumentos. ¿Y sabes por qué no estás confiado de tus argumentos? Porque no has dedicado el tiempo a formarte y a informarte. Por eso siempre yo vuelvo a lo anterior. Para yo romper la espiral del silencio tengo que hablar en todos los contextos. En el trabajo, sin exponerme a que me echen, ¿sí? En el trabajo donde sea una reunión abierta, donde sea algo relajado. No hace falta acá mártires ahora, ¿eh? Entonces, cuiden su trabajo. Pero con sus compañeros del trabajo, con sus compañeros del colegio, con sus compañeros de la universidad, con sus parientes, con sus familias, con sus amigos, con su entorno. Hablar. Pero yo no puedo hablar si no tengo nada que decir. Yo no puedo simplemente decir, yo estoy en contra de la ideología de género. Y te dicen, ¿por qué? Y ya no sabes qué responder. ¿Sabés cuáles son tus valores? Bien, ese es un primer paso. Ahora, ¿sabés defender tus valores? Si la respuesta es no, o no estoy tan seguro de poder hacerlo, pues entonces te animo a que entregues 1 hora de tu día a poder elaborar eso que hace falta en vos para poder empezar a romper la espiral del silencio y poder contagiar en los demás la verdad. Y en segundo lugar, ¿qué hago yo con mis próximos? Miren, vacunen a la familia. No me estoy refiriendo al COVID, me estoy refiriendo a una vacuna ideológica que hay que empezar a aplicar en los más niños. No cuando tu hijo tiene 20 años, 22 años, 30 años. No. Cuando tu hijo tiene 11, 12, 13, 14. ¿Cómo funciona la vacuna? Miren, la vacuna es un virus que se introyecta desactivado en el organismo humano para que el organismo cree anticuerpos, de modo que cuando el verdadero virus ingrese al organismo, esos anticuerpos puedan darle combate. ¿Bien? Esa misma metáfora es la que nosotros tenemos que utilizar para saber qué hacer con la familia. Hay que vacunar a los niños. ¿Qué significa esto? Nosotros mismos introyectarles el virus de la ideología de género, pero desactivarla. Entonces, mamá y papá se sientan con sus hijos y les dicen, hijos, lo que está pasando en el mundo es esto, esto, esto y esto otro. Lo que ustedes van a empezar a escuchar en todas partes, en el colegio, en la televisión, en la música, en su grupo de amigos, en los famosos, etcétera, es esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, que el sexo se puede cambiar como el color de la camisa, que los hombres odian a las mujeres y que hay que acabar con la masculinidad, que el aborto es algo fabuloso que libera a la mujer, que en el cuerpo de la madre cuando está embarazada no hay un ser humano, sino que hay un parásito o un conjunto de células que podemos exterminar a gusto. Van a empezar a escuchar todas esas cosas y muchas más. Que la sexualidad es una construcción cultural, etc. Ahí que hice, le metí el virus yo. No esperé a que se lo metieran en el colegio. Se lo metí yo, pero ahora se lo tengo que desactivar.
la verdad es esta. Voy refutando todo lo que le dije que iba a empezar a escuchar. Y quizás mis hijos piensen, mi papá se volvió loco, mi mamá está loca. No importa. El día que ese adoctrinamiento llegue, el día que lo escuchen en el colegio, en la farándula, en la TV, donde sea, esos niños van a tener sus anticuerpos, porque ya van a conocer la verdad y van a recordar ese día y van a decir, ah, esto yo lo escuché, esto a mí me suena, pero ya conozco que esto es falso. Ya conozco que esto es falso. Es muy importante, anímense a educar a sus hijos. No crean que en la escuela los van a educar. Retírenle esa confianza a la escuela. Mándenlos a la escuela, sí, obviamente, pero retírenle la idea de que la escuela los va a educar en valores y en principios. Eso ya no existe más. Y en último lugar, y cerramos acá, ¿qué hago yo con mi sociedad? Miren, 2 niveles, participación civil y participación política. La primera, participación civil. ¿Qué significa esto? Bueno, ONGs, iglesias, asociaciones civiles. Podemos participar en muchos lugares, en muchos ámbitos. Incluso mis propias redes sociales pueden ser un ámbito de la participación civil. En mis redes que estoy publicando todo el día, el gatito, el perrito, el plato de comida que voy a comer esta noche. Bueno, no digo que no lo publiquen, pero aprovechen ese espacio y publiquen cosas interesantes también e importantes y que tengan valor real para la gente que los sigue. Conviértanse en militantes de la vida, de la familia, de la libertad. Full time, en todos los espacios que ustedes puedan. Voy a una iglesia y en esa iglesia ocurre que no está hablando de esto el pastor. Pues vayan ustedes a hablar con el pastor y pídanle que empiece a hablar de estas cosas. Voy a una iglesia y veo que en el grupo de formación de jóvenes no se están tratando estos temas. Hablen con el encargado y ofrézcanse a elaborar una conversación sobre esto. Ven que en su sociedad hay una ONG pro vida o pro familia. Bueno, acérquense, aunque sea preguntarles, oigan, ¿cuál es la próxima actividad? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Sí? Aunque sea con lo mínimo. Y el día que ustedes vean que hay una marcha en su ciudad, pues vayan. Es muy importante hacer presencia en las calles. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos presencia en los medios. Por lo tanto, hay que estar en las calles. Por lo tanto, hay que ir a las convocatorias. Hay que hacer mucho número. Y por lo tanto, no solamente tengo que ir yo tengo que difundir, tengo que llevar a mi familia, tengo que invitar a mis amigos. Son muchas las cosas que tengo que hacer, pero ¿saben qué? Son todas además gratis. Entonces, no existen excusas para esto. Y en segundo lugar, participación política. Y ya cerramos con esto. ¿Qué significa? Bueno, de mínima el voto. ¿Cuánta de nuestra gente no tiene idea a quién votar en las elecciones? ¿Cuánta de nuestra gente piensa que su voto es inútil? ¿Cuánta de nuestra gente ni siquiera se presenta a votar? No valora el hecho del voto. ¿Y cuánta de nuestra gente quizás va a votar, pero vota porque me gustó el color de ojos del candidato? Porque me gusta que el candidato hace bromas. Me gusta porque parece bueno, Me gusta porque es joven. ¿Saben qué? En Nuevo León, que yo estuve hace poco allá en Monterrey, que ahora el gobernador es un chico bastante joven. No se imaginan ustedes cuánta de nuestra gente me decía, no, me gusta porque es sangre nueva de la política. Es joven. ¿Y eso qué demonios tiene que ver? Uno no vota por la edad de un político, uno vota por las ideas a un político. Pero ¿saben qué? Es mucho más fácil votar por la edad. Porque la edad, simplemente con que yo vea el cartel ya sé que es joven. Es mucho más fácil votarlo por el color de ojos, porque ver el cartel ya me dice el color de ojos. Es mucho más fácil votarlo por el color de la corbata, porque verle el cartel ya me dice el color de la corbata. Es mucho más difícil votarlo por las ideas, porque las ideas me obligan a mí a ponerme a estudiar. Y seamos sinceros, la gente a veces no quiere estudiar porque no tiene formación política. No, que empiezan con que, no, ¿qué me importa cuál es la agenda del político? Y después yo voté a alguien y yo fui cómplice de alguien que destruyó a la familia, que trajo aborto, que trajo políticas antivida, que trajo políticas contrarias a la libertad individual, simplemente porque yo no quería tomarme el trabajo de informarme políticamente.
Eso es muy grave, eso es muy, muy, muy grave que esté pasando eso. Nosotros tenemos que ser consecuentes en nuestra vida personal, espiritual, pero también en nuestra vida ciudadana, que es una vida política. Ser ciudadano es ser un sujeto político. Pero nosotros estamos desconectados de eso y después no entendemos por qué a la política siempre llegan los peores. Y un último punto sobre la política, un grado más todavía ya, cuando nuestra gente se anime a participar en política, no la marginemos. Es muy habitual en nuestros círculos que, vamos a suponer, Juancito, una persona muy comprometida con su iglesia, una persona que ha estado liderando marchas a favor de la vida, un buen día dice, miren, yo me voy a candidatear como diputado. Y es muy, muy frecuente, lo conozco muchos casos, que no viene ahora el nombre, que no vienen ahora a cuento los nombres, pero conozco muchos casos de gente que ha tomado esa decisión y que su propio entorno, de las iglesias, de los amigos, incluso hasta de los parientes, han dicho, ay, no, Juancito era bueno cuando él se dedicaba a dar su homilía o su prédica, y Juancito era bueno cuando él iba con el megáfono en la marcha pro vida, pero no, ya que se mete en política, no, yo ya no lo voy a apoyar. Al contrario, no solamente hay que apoyarlo, hay que irle a agradecer. Juancito, gracias por ser vos quien quiere poner la cara por nosotros. Nosotros que no tenemos representación política. Dígame, a ver, vamos a hacer un ejercicio muy fácil, no voy a poner México para no personalizarlo tanto. Les voy a poner el caso de Chile. En Chile la población evangélica es más del 20%. ¿Cuántos diputados evangélicos hay? Que yo conozca, creo que uno. En Argentina la población evangélica está arriba del 10%. ¿Cuántos diputados evangélicos hay en este momento? Que yo conozca, me parece que 0. ¿Por qué nos negamos a la representación política y después terminamos llorando que atacan contra nuestras iglesias, que atacan contra nuestras familias, que atacan contra nuestros hijos? ¿Desde dónde? Desde la política que nosotros en primer lugar le hemos dado la espalda. Entonces, si Juancito se postula en política para representar nuestros valores, nuestras convicciones y defender a nuestras familias y a nuestros niños, no lo marginemos. Gracias, Juancito, por hacer esto. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quiero ayudarte. Yo quizás no tengo vocación política, pero yo sí tengo 2 manos, 2 piernas y una cabeza y una boca. Entonces yo te puedo ayudar y te quiero ayudar. Nos empecemos a unir, evangélicos, católicos, ateos, agnósticos. Ya no es un asunto ni siquiera de fe, es un asunto de supervivencia, de lo más preciado que tenemos, que son nuestras familias, nuestra libertad y la vida misma. Yo creo que si se hacen estas cosas que les he puesto en estas últimas 3 filminas, podemos resistir y podemos revertir esto. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por esta interesante y desafiante conferencia. Bueno, teníamos muchas preguntas, muchos comentarios, pero yo quiero ser respetuoso con el tiempo. No me compete a mí compartir esto, pero Agustín está en medio de una situación bastante complicada y en medio de todo esto, aún así, Agustín ha tenido la generosidad de estar con nosotros, pero a lo mejor lo que sí podemos hacer es aspirar a tener una segunda parte, un foro tal vez en el que pueda él interactuar con sus preguntas. De hecho, varias de las preguntas ya fueron contestadas en esta última parte. Hay otras muy interesantes, hay un buen debate también ahí en el chat, pero Agustín, como dije, quiero ser respetuoso y quiero agradecer a nombre de todos aquí en el Instituto Next y por supuesto de todos aquellos aquí en México que queremos también estar en la batalla y estamos muy agradecidos por su obra. Oramos por usted y esperamos que podamos estar juntos en otro webinar. De verdad, sería extraordinario. Así que, Agustín, muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos los que han estado del otro lado. Lamento no poder quedarme más tiempo. Efectivamente, tengo una situación familiar médica, entonces yo tengo que irme ahora a un hospital. Agradezco el tiempo, la disposición de ustedes también y bueno, yo ofrezco también mi disposición para un segundo encuentro donde podemos resolver todas las dudas que hayan quedado
con muchísimo gusto lo podemos programar para otro, digamos, para alguna ocasión próxima. No tiene que ser muy extendido tampoco en el tiempo. Cuando ustedes lo quieran, me avisan y lo hacemos con gusto. Fantástico, pues le tomamos la palabra y con esto entonces vamos a dejar ir a Agustín y un abrazo de todos nosotros. Vaya, estamos realmente muy agradecidos y esta tarde realmente nos ha dejado muchísimo para pensar. Con esto, amigos, nos despedimos y les mandamos a todos ustedes un abrazo. Que el Dios los bendiga. Dios bendiga también la obra de Agustín. Agustín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, gracias, amén.